Nosotros somos el grupo de segundo grado, cuarto semestre. Del Instituto La Paz. En este video les presentaremos algunos temas derivados del tema general herencia genética. Como proyecto de este cuarto parcial. Tipo. Fenotipo simplemente se refiere a un rasgo observable. Fenotipo simplemente significa observar y tiene la misma raíz que la palabra fenómeno. Y como tal es un algo observable en un organismo y puede referirse a cualquier cosa, desde un rasgo común como la estatura o el color de cabello, a la presencia o ausencia de una característica física. Con frecuencia los fenotipos están relacionados y son usados para relacionar una diferencia en la secuencia del ADN entre individuos con diferencias en un rasgo, ya sea la altura o el color del pelo o lo que sea. Pero es importante recordar que los fenotipos son igualmente o incluso a veces mayormente influenciados por los factores ambientales que por los factores genéticos. Así que, un fenotipo puede estar directamente relacionado con un genotipo, pero no necesariamente. Por lo general, no hay una correlación 1 a 1 entre un genotipo y un fenotipo. Casi siempre hay factores ambientales como el que come, si hace ejercicio, cuánto fuma, etc. Todas esas son influencias ambientales que también afectan al fenotipo. Fenotipo. El fenotipo es simplemente la versión de la secuencia de ADN que un individuo tiene. Todos tenemos una gran cantidad de ADN en común. Por supuesto, todos somos seres humanos, pero también hay una gran cantidad de variación entre la secuencia de distintos individuos. Y esas diferencias específicas en la secuencia, normalmente refiriéndose a un gen concreto, se denominan genotipo. Hoy en día nuestra capacidad de detectar muchas diferencias en las secuencias de diferentes individuos, el ritmo genotipo ha adquirido una connotación que se refiere más a una diferencia en la secuencia en lugar concreto de un gen en específico. Cuando se utiliza de esta manera, por lo general se relaciona con otro término denominado fenotipo. El cambio de secuencia con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, está relacionado con un cambio en un rasgo externo, o sea, algo que es observable, como la altura, el color de ojos, cabello, la aparición de una enfermedad. Y en ese caso, hablamos de una correlación genotipo-fenotipo. Entonces, de lo que estábamos hablando es de un cambio en la secuencia de ADN. ¿Por qué es importante? Es importante porque conduce a un cambio observable en un rasgo de una persona. Y dicho cambio en el rasgo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser una simple diferencia. Homocigoto. Homocigoto se refiere a la composición genética de una característica específica en un organismo diploide. Cada alelo de un gen en particular se hereda de cada progenitor. Si ambos alelos para ese gen en particular son iguales, entonces el organismo es homocigoto. El término homocigota describe el genotipo de un organismo diploide en un locus específico de su ADN. En el genotipo homocigoto estamos hablando de que en este caso tenemos formas idénticas de los genes procedentes de nuestro padre o de nuestra madre biológica. Es decir, si tuviéramos que leer toda la secuencia de su madre que su madre le dio a la secuencia que le dio su padre, no encontraríamos de una sola diferencia en ese gen o en esa región del gen que nos interesa. La célula u organismo en cuestión se llama homocigoto. Para esa característica particular, homo significa igual.
Heterocigoto. Ser heterocigoto es cuando se han heredado formas diferentes de un gen, en particular de cada uno de los padres biológicos. Ahora bien, por formas diferentes generalmente entendemos que hay varias partes del gen donde la secuencia distinta pueden ser regiones intrascendentes del gen o pueden de hecho ser muy importantes en el mismo. La palabra heterocigoto simplemente significa que su madre biológica y su padre biológico, cuando portaron sus copias en un gen en particular, lo hicieron de manera que la secuencia de ADN es ligeramente diferente. Puede ser diferente en un punto del gen o puede diferir en decenas y decenas de distintos sitios del gen. También un genotipo heterocigoto es el contrario de un genotipo homocigoto. Heterocigoto significa diferente. Gen dominante. Dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Si uno es dominante, el otro no debe serlo, y en este caso nosotros lo llamamos recesivo. Un gen dominante o una versión dominante de un gen es una variante particular de un gen que, por diversos motivos, se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen que está llevando la persona. Por lo general se refiere a patrones de herencia y se utiliza junto con un cuadro de Punnett, donde si un individuo tiene dos versiones de un gen y se observa que uno se transmite con mayor frecuencia de una generación a otra, entonces se le llama dominante. Bioquímicamente, lo que está sucediendo en este caso es la variación genética por una variedad de razones. Puede inducir una determinada función entre la célula, lo cual puede ser muy ventajoso o perjudicial. Y en la otra versión del gen no puede compensarlo. En ese caso, vamos a tener una mutación dominante que puede ser benigna o no. Puede referirse al color de los ojos o puede referirse a una enfermedad como por ejemplo un tijotón. Cuando se lleva la versión del gen un tictón, la mutación es dominante. El individuo padecerá la enfermedad, independientemente de que esa persona lleve otro alelo sin el gen de la enfermedad de Huntington. Ese otro alelo puede ser perfectamente normal, pero la persona todavía tiene la enfermedad, debido a que una copia del gen de la enfermedad está en el dominante. Esa es la dominación. Recesivo. Recesivo se refiere al tipo de alelo que no se manifestará en un individuo al menos que ambas copias de este gen tengan ese genotipo en particular. En el caso de un alelo recesivo, un individuo mostrará el carácter que corresponde a este genotipo en particular solo si ambos alelos son iguales y tienen ese carácter recesivo en particular. Ahora bien, esa característica recesiva puede no tener ninguna consecuencia funcional. Puede dar lugar a diferencias entre individuos, tales como el color de los ojos, de su pelo, pero también puede referirse a una enfermedad. Los individuos reciben una versión de un gen llamado alelo de cada padre. Si los alelos son diferentes, el alelo dominante se expresa mientras que el efecto del otro alelo, denominado recesivo, queda enmascarado. En el caso de un trastorno genético recesivo, un individuo debe haber heredado dos copias del alelo mutado para que la enfermedad de este Alelo. Un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre.
Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para este gen. Aunque el término alelo fue usado originalmente para describir variaciones entre los genes, ahora también se refiere a las variaciones en secuencias de ADN, no codificante, es decir, que no se expresan. De forma muy simplificada, se puede distinguir entre los llamados alelos normales o los mutantes, si han sufrido alguna alteración que hace que su secuencia haya cambiado. Locus. Locus es el término que usamos para decir dónde está localizado un cromosoma en un gen específico. Así que realmente es la ubicación física de un gen o de un poliformismo del ADN en un cromosoma. Y es algo así como la dirección de una calle para la gente. Una de las formas en que podemos pensar cuando estamos hablando de genes y cromosomas es en que podemos comparar un cromosoma con un país, una región. Un cromosoma tal vez sería una ciudad. Y a continuación, si nos situamos en un área muy específica que es el locus, sería equivalente a, por ejemplo, la dirección de una persona, su calle. Y esa dirección de ese gen. Y una cosa importante al recordar el plural locus es loci. Gracias. Esto fue nuestro Proyecto de cuarto parcial. Para Biología 2. Esperemos hayan comprendido el tema. Gracias.